¿Qué tal? En esta ocasión les vamos a compartir la lectura del segundo capítulo de Taras Bulba, la novela de Nicolás Gogol. Vamos a señalar que esta edición fue publicada por Editorial Limusa en México en 1990 y claro, lo compartimos como parte de nuestra campaña permanente de promoción del hábito de la buena lectura, exclusivamente con ese fin. Un fin cultural. Y bien, vamos a mencionar que este es una versión española de Basilio Lozada, la cubierta es de Washington Rodríguez y diseño y dirección artística de Estudio F. Bass. La primera edición fue en Barcelona en 1979 y bueno, lo voy a comentar porque voy a tratar de poner algunas de las excelentes ilustraciones que vienen incluidas en el texto. Muy buenas. Capítulo 2. Los tres jinetes iban en silencio. El viejo Taras pensaba en los tiempos idos. Su juventud le volvía a la memoria, revivía los años pasados, cuyo recuerdo permanece siempre vivo en el alma de un cosaco, anhelante de una juventud que se prolongara a lo largo de toda la vida. Pensaba en sus antiguos compañeros, a quienes iban a encontrar en Sech. Intentaba adivinar quiénes iban a faltar a la llamada y quiénes vivirían aún. Las lágrimas fueron llegando insensiblemente a sus ojos y dejó caer tristemente su cabeza encanecida. Sus hijos iban pensando en otras cosas, pero aún tenemos que hablar algo más de ellos. A los 11 años fueron enviados a la Academia de Kiev, según costumbre de las gentes poderosas de la época, que por nada del mundo dejarían a sus hijos sin una instrucción que por otra parte de bien poco les iba a servir y pronto acabarían por olvidar. Como todos los que ingresaban en aquel centro de enseñanza, los dos muchachos eran dos salvajes criados en plena libertad, pero una vez allá iban a adquirir un barniz de buena crianza que lo iba a hacer a unos idénticos a los otros. El mayor, Ostap, empezó la serie de sus bribonadas con una evasión el año mismo de su ingreso. Lo atraparon, le dieron una buena tanda de latigazos y lo obligaron a ponerse entre los libros y a estudiar en firme. 4 veces más tiró sus libros y las 4 veces lo agarraron y lo devolvieron a la escuela, donde tuvo que soportar memorables sesiones de latigazos. Pero con placer hubiera tentado suerte una vez más si no hubiera sido por su padre, que le prometió personalmente que lo haría encerrar como lego en un monasterio durante 20 años y que en su vida volvería a ver Zaropogia si no asimilaba todas las enseñanzas de la academia. Cosa curiosa, el mismo Taras Bulba, que se burlaba de cualquier tipo de enseñanza y que, como se ha visto ya, aconsejaba a sus hijos que no concedieran demasiada importancia a los estudios, era quien amenazaba a sus hijos. A partir de aquel día, Ostap se puso a estudiar aquellas materias mortalmente aburridas con un increíble celo y bien pronto estuvo al nivel de los mejores. La enseñanza de aquel tiempo estaba terriblemente alejada de la vida. Todas las disquisiciones escolásticas, las argucias de la gramática, las fineces de la retórica y las sutilezas de la lógica no tenían el menor punto de contacto con la vida de su tiempo ni servían jamás para nada práctico. Los que se dedicaban a aquellas sutilezas escolásticas jamás hallaban la manera de aplicarlas a la vida inmediata, de modo que, en aquella época, cuanto más sabios era, más alejados estaba de la realidad. Por otra parte, la organización de la academia como comunidad hacía que todo aquel mundo de jóvenes robustos, rebosantes de salud, no pudieran por menos de derivar su actividad hacia campos alejados de la vida del espíritu. La alimentación, generalmente muy mala, los castigos muy frecuentes, y todo ello unido a los apetitos normales de una juventud sana y en pleno crecimiento, estimulaba en ellos un espíritu de iniciativa que había de desarrollarse a placer más tarde en Zarapogia. Los estudiantes hambrientos iban y venían por las calles de Kiev y obligaban a las gentes a cuidar diligentemente sus propiedades. Los comerciantes, las gentes del mercado, extendían las manos al verlos pasar y vigilaban sus pasteles, las golosinas, las semillas de calabaza, como hacen las águilas con sus polluelos. El vigilante encargado de mantener a raya a sus compañeros llevaba unos pantalones con enormes bolsillos, capaces de esconder toda la mercancía de cualquier vendedora distraída. Los estudiantes constituían un mundo completamente aparte. No frecuentaban las altas esferas de la sociedad de Kiev, que se negaba a admitirlos por ser en su parte mayor de origen polaco o ruso. El conde Adam Kissel
protector titular de la academia, no los admitía en sus recepciones y pedía que los trataran con toda severidad. Esta petición era por otra parte bien superflua, porque el rector y los monjes del cuerpo de instrucción no perdían la menor oportunidad de dar gusto al látigo o a las vergas. Era frecuente que, por orden suyo, los líctores azotaran tan violentamente a los sometidos a su control que estos tenían que pasar semanas enteras rascándose las heridas. Para muchos de ellos apenas contaban las palizas y les parecía solo algo un poco más tonificante que una buena copa de aguardiente sazonada con pimienta, pero muchos se sentían heridos en su cuerpo y en su orgullo por estos castigos continuos y oían sin encomendarse a Dios ni al diablo, camino de Zarapogia, aunque lo más frecuente era que se equivocaran de camino y se dejaran detener apenas iniciada la marcha. Ostad Bulba, a pesar de su loable aplicación en lo que se refiere a la asimilación de la lógica y la teología, tampoco logró esquivar las terribles varas. Tal clima de austeridad forjaba recios caracteres y daba a los alumnos el temple característico del cosaco. Ostap poseía un notable sentimiento de compañerismo. Raramente era él quien dirigía el asalto a los huertos o el despojo de los frutales, pero siempre era el primero en abrazar el partido del más audaz y jamás, por mal que fueran las cosas, traicionaba a sus compañeros. Ni varas ni látigo podían obligarlo a ello. Era austero para todo, excepto para la guerra y las orgías, y tan bueno de alma como se podía ser en aquellos duros tiempos. Las lágrimas de su desgraciada madre lo habían conmovido profundamente y, bajo el peso de esta impresión, cabalgaba con la cabeza baja. Andrés, su hermano menor, poseía al contrario una más viva sensibilidad. Le gustaba el estudio y tenía una especial facilidad para aprender. También era más vivaz de espíritu que su hermano y, con frecuencia, actuaba de cabecilla en las racias estudiantiles, aun en las más arriesgadas, y llegaba incluso, gracias a su inventiva, a librarse de los castigos, mientras su hermano Ostap tenía que resignarse a quitarse la chaqueta y esperar los azotes sin que le pasara por la imaginación la posibilidad de pedir que lo perdonaran. Andrés, al contrario de Ostap, soñaba con realizar grandes proezas, pero su corazón era capaz también de otros sentimientos. El amor, por ejemplo, fue para él un deseo ardiente desde que tenía 18 años. Una figura ideal de mujer habitó constantemente en sus años ardientes, y en plena controversia filosófica se distraía para pensar en la suave y dulce imagen de su ensueño, en el sombrío resplandor de unos ojos negros. Sin cesar obsesionaba en su mente el deslumbrante y firme contorno de los senos, la finura y la perfección de sus manos desnudas, el vestido que ceñía su cuerpo delicado, matizando una silueta cuya gracia y poder bastaba para nutrir sus sueños con una inexpresable dulzura. Andrés escondía celosamente a sus camaradas aquellos impulsos de su alma joven y llena de pasión. En aquella época, un cosaco no habría podido pensar en el amor sin haber realizado antes una prueba de combatiente. En los últimos años ya muy raramente se ponía frente a sus camaradas de pillerías y prefería ir solo en busca de una aventura por los rincones solitarios de Kiev, escondido entre los cerezos y entre las pequeñas casas bajas cuyas fachadas se mostraban con un aire atractivo, escondidas entre los árboles. A veces se dirigía hacia la calle Mayor, la vía aristocrática de la ciudad, habitada por los nobles rusos y polacos, cuyas mansiones tenían un sello especial. Un día que paseaba por ella, distraídamente estuvo a punto de ser atropellado por la carroza de un señor polaco, y el cochero, de enormes bigotes, le soltó desde la altura un latigazo certero. El estudiante, furioso, perdió el dominio de sí y se lanzó loco de rabia contra la carroza. Agarró con las dos manos una de las dos ruedas traseras y logró detener el carruaje, pero el cochero, temiendo lo que se le venía encima, dio un trayazo a los caballos y estos se lanzaron al galope. Andrés, que por suerte había podido soltar la rueda a tiempo, cayó de bruces en un charco. Tras él, y de algún lugar impreciso, brotó una carcajada clara y melodiosa. Al alzar los ojos, vio en una ventana una muchacha de increíble hermosura. Dos ojos negros resaltaban en su faz nívea, iluminada por un leve rubor. Reía a carcajadas y la risa hacían más encantadora su belleza. Sorprendido, estupefacto, el estudiante clavó en aquella figura deslumbrante una mirada perpleja mientras maquinalmente se limpiaba la cara sin lograr más que embadurnarse aún más cómicamente. ¿Quién era aquella maravillosa mujer? Quizá pudieran informarle los criados de brillante uniforme que se habían reunido ante el portalón para escuchar un músico ambulante. Pero los criados, al ver a aquel muchacho chorreando fango, prorrumpieron en carcajadas ruidosas y fue imposible sacar nada en claro.
Logró saber, no obstante, que era la hija del duque de Kovno, que estaba de paso por Kiev. Llegada la noche, con una osadía propia de la edad y haciendo honor a su condición de alumno de la academia, Andrés se escaló la tapia, trepó un árbol cuyas ramas alcanzaban lo alto de la casa y se dejó caer sobre el tejado. Una vez allí, descendió por una chimenea hasta que fue a dar directamente al dormitorio de la hermosa muchacha, a quien sorprendió en el momento en que, a la luz de un candelabro, estaba quitándose de las orejas los riquísimos pendientes. Ante la aparición imprevista de aquel desconocido, la bella polaca fue incapaz de decir palabra, pero, cuando vio que era el estudiante, paralizada por la timidez, no se atrevió siquiera a alzar los ojos del suelo, y, al reconocer en él al joven escolar que ante sus ojos se había revolcado en el barro, no pudo contener una franca sonrisa tranquilizadora, especialmente por la apariencia nada patibularia de Andrés, pues, al contrario, se trataba de un muchacho muy atractivo. Siguió riendo la polaca de buena gana sin poder contener su actitud de burla, atolondradamente, como buena polaca, aunque sus ojos deslumbrantes lanzaban penetrantes miradas. El estudiante se sentía incapaz del menor gesto, se sentía como prisionero, hasta que la hija del duque, aproximándose atrevidamente, le puso en la cabeza su refulgente diadema, le colgó de los labios sus pendientes y le puso a los hombros su ligera blusilla de gasa transparente orlada de oro. Siguió luego la mascarada cubriéndole de adornos como un niño, con la familiaridad normal de las polacas, cuya reputación de frivolidad es sobradamente conocida. El joven estudiante se sentía terriblemente desgraciado, desconcertado, con la boca apretada, sin poder apartar sus ojos de los ojos deslumbrantes de la hermosa joven. Sonó de improviso un golpe en la puerta y la polaca se asustó. Le ordenó que se escondiera bajo la cama hasta que, pasada la alarma, llamó a la sirvienta, una cautiva tártara, y le encargó que llevara al estudiante al jardín y le ayudara a saltar la tapia. La salida del muchacho fue menos cómoda que la entrada. El guardián se despertó, lo cogió por un pie mientras llamaba a gritos a toda la servidumbre. Acudieron los criados y solo la ligereza de sus piernas lo salvó de una buena paliza. Tras aquel incidente, los alrededores de la casa se hicieron demasiado peligrosos al estar ya sobre aviso la numerosa servidumbre del duque. Volvió, no obstante, a ver a la joven en la iglesia católica de la ciudad. Ella lo vio y le dirigió una sonrisa deliciosa de complicidad. Otra vez la vio pasar. Eso fue todo. El duque de Kovno abandonó la ciudad poco después y una gruesa cara inexpresiva sustituyó en la ventana de la casa a los negros ojos de la bella polaca. Esto era lo que preocupaba a Andrés mientras con la cabeza gacha miraba fijamente las crines de su caballo. La estepa los iba rodeando con su abrazo verde, los sumergía en un mar de hierbas altas sobre las que solo descollaban los gorros negros de los cosacos. ¿Qué os pasa, hijos míos? ¿Por qué vais tan callados? Dijo Bulba saliendo de su sombrío ensueño. Parecéis cuervos. Vamos, enviad al diablo todos esos fúnebres pensamientos. Carguemos una buena pipa y lancémonos al galope, a toda marcha, que ni siquiera los pájaros puedan seguirnos. Y los cosacos, pegados a sus cabalgaduras, se sumergieron en el mar de altas hierbas. Ya no se veían siquiera sus gorros negros, solo el surco de la hierba removida traicionaba su galope. El sol brillaba ya desde hacía varias horas en el cielo nítido y llenaba la estepa con su luz vivificadora y cálida. Todo cuanto había de triste y oscuro en el alma de los cosacos desapareció como por encanto, y su corazón latió apresuradamente como un pájaro en libertad. Cuanto más se internaban en la estepa, más bella parecía la llanura verde. En aquella época, el sur, las enormes tensiones que constituyen la actual Nueva Rusia hasta el Mar Negro, era solo un desierto silencioso y verde. Jamás el arado había hendido el ilimitado oleaje de hierbas silvestres. Solo los caballos recorrían aquella enorme extensión, perdidos en ella como en una selva. Nada más bello en la naturaleza. Toda la superficie de la estepa era como un océano verde y dorado donde brotaban millones de flores distintas. Eran los espesos y altos hierbajos. Entre los espesos y altos hierbajos emergían las campánulas verdes y malvas, el amarillo intenso de la restama alzándose hacia el cielo, el trébol blanco floreciente, y las espigas de trigo que maduraban entre las hierbas, traídas de Dios sabe dónde. Las perdices se paseaban vigilantes. 1000 cantos de pájaros diversos llenaban el aire. En lo alto, planeando inmóviles, los gavilanes acechaban cualquier movimiento de la hierba. Desde algún lago de lejano llegaba el grito agudo de una bandada de ocas salvajes. De la hierba surgía el vuelo mesurado de una gaviota de las estepas que se bañaba voluptuosamente en el cielo azul purísimo. Subía a las alturas hasta quedar reducida al minúsculo puntito negro centellante al sol. Estepas divinas, cuán bellas sois.
Poco tiempo se detuvieron los jinetes a comer. La escolta de 10 cosacos que los acompañaba saltó a tierra y sacó los barrilillos de aguardiente y la calabaza que utilizaban como copa. Comían pan con tocino y galleta y bebían solo un único vaso antes de saltar de nuevo a la silla. Taras Bulba no permitía que nadie se embriagara durante la marcha y les hacía cabalgar siempre hasta la caída de la tarde. Al caer la noche, la estepa cambiaba de aspecto. La extensión multicolor y abrazada por las últimas luces del poniente se oscurecía a ojos vista transformándose en un verde sombrío. Se alzaban vapores espesos de la tierra y toda flor, cualquier brizna de hierba exhalaba un perfume ambarino. La estepa quemaba su incienso, y el cielo, de un azul oscuro, mostraba amplias franjas de un rosa oro como pintadas con un gigantesco pincel. En algún momento se mostraban ligeros sendales de nubes que cubrían el cielo como una gasa, y una brisa pura y encantadora llegaba en leves oleadas a rozar apenas lo más alto de las hierbas, acariciándolas suavemente. Toda la música del día ardiente se volvía más leve y parecía brotar otro sonido de la tierra. Los roedores salían de sus madrigueras y erguidos sobre sus patas de atrás parecían hablarse a todo lo largo de la estepa. El chillido de los grillos parecía más estridente. A veces llegaba el chirrido de los cisnes de un estanque lejano y se extendía por el aire con un eco argentino. Los viajeros, detenidos en medio del campo, elegían un puesto de acampada, encendían una hoguera y ponían sus cacharros sobre unas piedras para preparar su sopa de avena. El humo ascendía y se diversificaba en tenues filamentos por el aire. Luego los caminantes se envolvían en sus mantas y capotes, se dejaban caer en el suelo y la luz parpadeante de las estrellas se posaba sobre su sueño. La multitud innumerable de insectos resonaba en sus oídos, una multitud que hormigueaba sin cesar entre la hierba, zumbidos, silbidos, un leve crepitar. Todo resonaba distintamente, nítidamente, en el silencio de la noche. Se extendía a través de la atmósfera transparente y se convertía en un arrullo acariciador. Si alguno de los jinetes se levantaba, aparecía la estepa ante sus ojos, reluciente de millones de luciérnagas. A veces, en el horizonte, se encendían súbitamente las luces rojas de los incendios que consumían los cañaverales al borde de los estanques y de los arroyos, y filas sombrías de cisnes de la estepa volaban hacia el poniente súbitamente, iluminado por una luz rosada, y el rojo de sus plumajes parecía como harapos de seda que se desplazaran en el cielo oscuro. Los jinetes seguían su avance sin incidentes, ni un árbol a la vista, nada en la estepa sin límites, libre y magnífica. Solo de vez en cuando aparecían las cimas azuladas de un bosque lejano, extendido a orillas del Dnieper. Una sola vez Tara señaló a sus hijos un punto lejano en la extensión de hierba. Les dijo: «Mirad, allá va un tártaro al galope». A distancia se veía la cabeza menuda, cruzada por enormes bigotes, husmeando el aire como un perro de caza para desaparecer luego al ver que eran 13 los jinetes. «Y ahora, hijos míos, rápidos a coger a ese tártaro, o mejor, no lo hagáis, no lo agarraréis nunca, su caballo es más rápido que mi diablo». Pero no por ello Bulba dejó de tomar las precauciones ante la posibilidad de una emboscada. Galoparon hasta un pequeño río llamado Tatarka, afluente del Dnieper. Bajaron hasta el agua con sus caballos y siguieron su curso durante un buen rato para esconder sus huellas. Tras esta precaución salieron otra vez a la orilla y continuaron su camino. 3 días después de este incidente estaban ya a punto de poner feliz remate a su viaje. Bruscamente el aire sopló más frío. Se sentía la proximidad del Dnieper, que poco después brillaba a lo lejos quebrando el horizonte con su masa refulgente. El soplo frío les azotó la cara. Parecía como si el río se les fuera acercando, poco a poco, ganando terreno hasta ocupar la mitad de su campo visual. El Dnieper, ceñido en estrechas gargantas poco antes, se extendía ahí libremente con aspecto de verdadero mar. En medio de su curso se alzaban varias islas, y el agua rebosaba las márgenes e inundaba ampliamente las orillas sin encontrar obstáculo. Los cosacos se apearon para subir a una balsa y, al cabo de 3 horas de travesía, llegaron junto a la otra orilla, a la isla de Jortiza, donde entonces se hallaba Sech, el campamento, que solía cambiar con frecuencia de lugar. Fueron acogidos por el resonar de los 50 martillos de herrador que golpeaban sobre 25 yunques hundidos en la tierra tras los taludes de césped. Los curtidores estaban también allí, sentados en el suelo bajo un cobertizo, trabajando enormes pieles de buey. Los tratantes, al abrigo de sus tiendas, exponían su carga de pedernal, piedras para fusil y saquitos de pólvora. Un armenio pregonaba su fardo de pieles ricas, un tártaro asaba sobre una hoguera
varios corderos ensartados en el asador. Un judío sacaba aguardiente de una barrica, pero el primero en cerrarles el paso fue un zarapogo dormido en medio del camino con los brazos y piernas abiertos. Taras Bulba no pudo por menos de detener su caballo para admirarlo a su gusto. Mirad, mirad con qué majestad se exhibe. Santo cielo, qué tipazo, dijo deteniendo el caballo. Realmente el cuadro no dejaba de tener cierta grandeza. El zaporogo estaba tumbado en el camino con el orgulloso descuido de un león, con su soberbia mata de pelo ocupando más de 1 metro de terreno. Sus pantalones, de costosa tela escarlata, estaban manchados de alquitrán, haciendo suponer que daba bien poca importancia a su vestido. Tras haberlo admirado a su gusto, prosiguió. Bulba su camino por la callejuela estrecha donde hormigueaban los artesanos que ejercían sus oficios en plena calle y gentes de toda nacionalidad. Iban y venían por este arrabal de Sech dándole un aspecto de feria. Eran estos los que mantenían a los habitantes de la población cuyo único cuidado era pasear, divertirse y practicar el tiro. Atravesaron luego el arrabal y llegaron hasta una aglomeración de casillas cosacas cubiertas de hierba al modo tártaro. Delante de cada una había un cañón. No se veía muralla alguna ni ninguna de aquellas casitas cuyos aleros reposaban sobre pilares bajos y que son característicos del país. Un talud y una barricada de troncos que nadie vigilaba era la única muestra de preocupación defensiva. Tendidos en el camino se hallaban algunos robustos cosacos fumando sus pipas con indiferencia. Miraron a los jinetes recién llegados sin moverse lo más mínimo. Taras hizo saltar su caballo sobre ellos y le siguieron sus hijos. Salud, señores, dijo. Salud a vosotros, respondieron los zaporogos. Una multitud abigarrada iba y venía por el arrabal. Por sus rostros curtidos se podía adivinar en ellos gente ducha en toda clase de combates, acostumbrada a las batallas, capaz de soportar cualquier prueba por dura que fuese. Aquello era Sech. Allí se forjaban todos aquellos hombres orgullosos y temerarios como leones. En aquel crisol se fundían los anhelos de libertad y las ansias de caballería cosaca. Los viajeros desembocaron en una amplia plaza donde ordinariamente se reunía el gran consejo. Sentado en un tonel vuelto boca abajo se hallaba un zaporogo de torso desnudo, sosteniendo entre las manos su camisa y surciéndola calmadamente. El camino fue cerrado otra vez más, ahora por una banda de músicos que rodeaba a un joven zaporogo que bailaba con el gorro de través y las manos en alto. El bailarín gritaba sin cesar. ¡Rápido, músicos! ¡Más rápido! No seáis ávaros en el reparto de aguardiente a estos fieles cristianos ortodoxos. Reparte Fomá. Y Fomá, con un ojo hinchado, repartía sin parar aguardiente cuando se aproximaban copa en mano. Alrededor del joven zaporogo danzaba con brío un grupo de 4 ancianos. Remolineaban junto a los músicos y luego, sin transición, se agachaban y se precipitaban para percutir dura y secamente con sus tacones de plata en el suelo de tierra apisonada. La tierra resonaba sordamente a su alrededor y el aire era atravesado por los ecos de las palmadas, y el taconeo de los danzarines marcando el ritmo de la danza. Uno de ellos, girando más rápidamente que los otros, dominaba el coro con su voz tronante. Su melena saltaba agitada por el viento y su rostro sudaba chorros. Una pelliza de invierno cubría su espalda, pero su torso vigoroso estaba al descubierto. «Quítate la pelliza», le dijo Taras. «¿No veis que estás empapado?» «No puedo», gritó el zaporogo. «¿Por qué? No puedo. Es una manía mía. Todo lo que me quito es para venderlo y bebérmelo en aguardiente». Y, efectivamente, el joven no llevaba ni gorro, ni cinturón, ni pañuelo bordado. Todo lo había cambiado por sus buenas raciones de aguardiente. Crecía el gentío. Nuevos bailarines se unían a los ya fatigados y los espectadores asistían emocionados a aquella danza colectiva, la más libre, la más endiablada del mundo, que ha sido bautizada con el nombre de Koschaka, en honor de sus rudos inventores. «Si no fuera por mi caballo, ahí me metía yo también», gritó Taras. «Os juro que me ponía a danzar, me tiraba al corro». Unos instantes después, los ancianos de caballera cana, estimados en todo el Sech por sus servicios y que habían formado parte más de una vez del consejo, comenzaron a mezclarse con la multitud. Pronto Taras tropezó con una masa de gente conocida. Ostad y Andrés se vieron sumergidos en un mar de abrazos. «¿Cómo? ¿Eres tú, Pecheritza? ¿Qué hay, Kosolub? ¿De dónde sales, Taras? Y tú, Doloto, ¿qué haces aquí? Salud, Kirdiaga, salud, Gustoy. ¿Quién me iba a decir que te íbamos a ver por aquí, Ramén?» Y los héroes llegados de toda la extensión de la Rusia oriental se abrazaban alborozadamente y se reanudaba el tiroteo de preguntas y respuestas. ¿Qué es de Casián? ¿Sabéis algo de Borodkaka? ¿Y Koloper? ¿Y Pichikov? Y por toda respuesta, Taras Bulba oía que Borodavka había sido ahorcado en Tolopán,
Koloper desollado en Kisikerman, y que la cabeza de Pishikov había sido salada y enviada en un tonel a Constantinopla. El viejo Taras Bulba, lleno de amargos recuerdos, bajó la cabeza y dijo, pensativo en voz baja, qué buenos cosacos eran. Bien, así concluye el capítulo 2 de esta excelentísima novela Taras Bulba de Nicolás Gogol, que aquí en el Ajolote Ilustrado estamos leyendo para beneplácito de los lectores y para que pues se sumen a esta campaña permanente de la buena lectura. Esa es una imagen maravillosa que de un modo u otro retrata o ilustra el viaje de los cosacos por la estepa rusa. Hasta pronto, gracias por compartir.